La Unión Europea se encontraba en un momento de impasse, podríamos decir, usando un nombre francés, porque las diferencias entre los Estados miembros eran grandes. Entonces lo que hice fue visitar a 14 de los 15 jefes de Estado y de Gobierno con una lista muy pequeña de prioridades del Parlamento, y cuando llegamos a la cumbre de Noordwijk, el convencimiento de que eso iba a desbloquear la situación se había abierto camino. Por eso fue muy bien acogida. Y yo creo que la política comunitaria para la ampliación, vista en conjunto, ha sido buena y necesaria. Ha tenido errores, pero son los errores inevitables en una operación histórica de esta dimensión. Y era necesario hacerla en ese momento, aprovechando la ventana histórica que suponía la situación de debilidad de Rusia. Y si no, no se hubiera podido hacer. En 1997, en la cumbre de Luxemburgo, dije a los jefes de Estado y de Gobierno que no se podía hacer más Europa con menos impuestos, ni se podía transferir unas partidas a otras, lo que nosotros llamamos desnudar a un santo para vestir a otro. Inmediatamente el canciller Kohl me replicó que él sí estaba dispuesto a desnudar a un santo para vestir a otro, y el presidente Chirac hizo lo mismo. El resto de los Estados miembros me apoyó, pero ese tema no se abordó. Yo creo que ese episodio ha significado, primero, que la Comisión ha aceptado su responsabilidad política ante el Parlamento. Una responsabilidad política que el primero en definirla fue Jacques Santer en su discurso de investidura, y que después Prodi y más tarde Barroso han plasmado en acuerdos interinstitucionales con el Parlamento y en la posibilidad de cesar a un comisario. Segundo, la Comisión ha salido políticamente como un ente que ya no es un secretariado técnico del Consejo, es una emanación de la confianza política del Parlamento. La introducción del euro, que fue muy trabajada, es la decisión más trabajada probablemente en la historia de la Unión Europea, tuvo un momento de auge en este hemiciclo cuando se firmó la entrada de los 11 primeros estados. Es inútil pretender hacer una unión de los países mediterráneos como la Unión Europea. Eso no saldrá nunca. Lo hemos visto con el proceso de Barcelona, con la Unión por la Mediterránea. No, lo que hay que tener es una buena relación bilateral con cada uno de los países del Mediterráneo, y si se puede favorecer los acuerdos entre ellos, como el acuerdo de Marrakech, mejor. Todo el proceso de descomposición de Yugoslavia fue un desastre para Europa. Un desastre porque no hubo unidad de política europea, porque se tomaron iniciativas importantes sin consultarse unos a otros, donde los Estados europeos y los parlamentarios volvieron a recordar viejas preferencias de la Primera Guerra Mundial, no ya de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial. Y al actuar con falta de unión, no hubo manera de presionar a los distintas componentes de los Balcanes. Y en el caso de Serbia, no hubo medio de tener un peso fuerte conjunto sobre Serbia para que no hiciese el proceso de limpieza étnica.
Primero, ha habido una intervención del Parlamento en el nombramiento de la dirección de Olaf, que le da más independencia. Segundo, un control parlamentario de la actuación de Olaf, que también contribuye a su propia independencia. Y tercero, más competencias. Son los tres caminos en que se ha trabajado. Yo estoy totalmente de acuerdo con Viviane Reding en que hace falta crearlo, y si todos no están dispuestos hay que tener una cooperación reforzada y ponerlo en marcha cuanto antes. Probablemente será el único medio de tener un fiscal europeo. Y al mismo tiempo hay que reforzar la cooperación entre la justicia penal europea. Cuando negocié el Tratado de Ámsterdam, insistí a todos los Estados miembros en que era indispensable un estatuto de los diputados, porque no se podía tener unos diputados que en el fondo todavía tenían mentalidad de diputados nacionales, cobraban de los presupuestos nacionales, cada uno cobraba de manera diferente, tenían privilegios distintos en materia de persecución penal, etcétera. Había que homogeneizar. Este es un parlamento y debe tener un mismo estatuto para todos sus diputados. Lo entendieron y la prueba es que se incluyó en el Tratado de Ámsterdam. Bueno, yo he querido ser siempre un presidente imparcial. Ya se sabe que en este Parlamento el presidente se pelea siempre con su grupo político, porque el grupo político quiere que sea su presidente y hay que ser el presidente de todo el Parlamento. Y en segundo lugar, como yo vengo de la administración parlamentaria en mi país, pues he querido hacer que este Parlamento funcionase bien desde el punto de vista interno, no solo para comodidad de los diputados, sino para eficacia en la gestión, en el funcionamiento de los servicios, que fuese un Parlamento ejemplar. Eso me interesaba, sabiendo que en 2 años y medio lo que se puede hacer es limitado.